Sí, estamos acá con Andy Freire con la idea de compartir con ustedes algunas ideas sobre la promoción del emprendimiento, del desarrollo de ecosistemas. No queríamos dejar de tratar estos temas, para lo cual oportunamente convocamos a Andy. Y la realidad es que, bueno, Andy es un emprendedor con una trayectoria muy extensa en la fundación inicial de OfficeNet, obviamente. Después como emprendedor serial en otros emprendimientos, como inversor, actualmente es presidente de Endeavor Argentina, también miembro del board, Advisory Board de Prodem. Y tenemos el gusto de estar conversando sobre estas ideas tan importantes que tienen que ver con la promoción del ecosistema emprendedor. Nosotros hicimos un estudio reciente en donde vemos cómo proliferan estas iniciativas, los distintos programas que los gobiernos asumen para promover el emprendimiento dinámico, el emprendimiento orientado al crecimiento. Detectamos más de 30 iniciativas y buena parte de ellas, si no la mayoría, tiene 5 o 6 años de vida. Es decir, que esto es un fenómeno bastante reciente. Ahora, charlando con un emprendedor, con un empresario como vos, Andy, ¿cómo estás viendo vos las oportunidades y el escenario para que en América Latina los gobiernos promuevan precisamente el desarrollo de este tipo de emprendimientos y para que esto impacte en el crecimiento y el desarrollo de la región? Bueno, es una muy buena pregunta y acá confieso que estar con vos, que sos probablemente académicamente hablando la persona que más sabe de la actividad emprendedora, es un desafío para mí porque yo te voy a dar una visión mucho más emprendedora que académica. Mi lectura es bastante crítica de todo lo que hay en Latinoamérica. O sea, yo leí mucho de tus papers de, bueno, está haciendo todas estas actividades para empresas nacientes, para la etapa de crecimiento, para todo, y yo la sensación que tengo es que es todo un poco más de lo mismo y dentro de un escenario micro y no un escenario como grandioso, diría. Y cuando digo grandioso es, yo creo que hay esa tendencia de la ley de Moore, que es el crecimiento exponencial de la capacidad de procesadores de los microchips, que habla justamente de que no es lineal, sino exponencial la evolución de las variables. Yo creo que perfectamente puede aplicar a un país. Estuve leyendo mucho de la historia de Israel, cómo, digamos, si miramos la historia de Europa, los países de Europa necesitaron cientos de años para afianzarse como tal. Mirás la historia de Israel y decís en 40, 50 años Israel pasó de no ser nada a ser una nación desarrollada y en los mejores rankings del mundo de compañías que salen públicas, etc. Vos mirás Dubái y decís en 10 años pueden lograr pasar de un desierto a convertirse en un jugador mundial. Y la pregunta es, ¿por qué no Argentina? Entonces a mí lo que me pasa cuando yo veo todas estas iniciativas y todas estas cosas, digo, ¿por qué no podemos pensar en la Argentina aplicando la ley de Moore, creciendo exponencialmente, mirando al mundo como el mercado al cual Argentina tiene que atacar, pensando en esta cuestión de la transabilidad de los servicios, donde antes decíamos los productos son transables y los juguetes los va a hacer China para el mundo, pero hoy los servicios son transables. Hoy vos tenés a Globant en la Argentina con 3.000 empleados y 100% de su facturación en Estados Unidos. Accelent, que es una compañía que yo creé, tenía todo su back office para Australia, en Argentina, de gente que trabajaba la noche para Australia. Hacíamos procesos de estudios antropológicos en Suecia, contratando gente que hablaba sueco en Argentina, Restaurando, que es otra compañía en la que participé, estamos abriendo Colombia sin empleados en Colombia, abriendo Chile con un empleado en Chile, pero todo el resto desde Argentina. O sea, la transabilidad de los servicios está haciendo que podamos repensar la Argentina, que pensemos la Argentina como un back office del mundo y decir, bueno, ¿qué cosas podemos hacer en el mundo donde Argentina pueda jugar? Y eso creo que nos abre la posibilidad a esta ley de Moore en la práctica para un país y no para una industria, un mercado o un microprocesador. Así que creo que esa es la oportunidad que veo. Y bueno, ahora charlamos un poco más, pero soy crítico de todos los programas de gobierno porque me parecen que están bien, pero no son suficientes para realmente una nación emprendedora. Muy interesante lo que nos contaba Sandy, porque de alguna manera uno podría hacer la analogía cuando estás imaginando estos países con estas altas tasas de crecimiento como oportunidad, países con el concepto de empresa gacela, esta cosa del rápido crecimiento. Ahora, vos ves muchas oportunidades, pero también te revelás bastante insatisfecho, bastante crítico. ¿Qué condiciones son las que están faltando? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema de foco? ¿Cómo vos lo estás viendo? Mira, paradójicamente lo que veo es que, por ejemplo, en la Argentina todos los gobiernos
Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Gobierno Nacional, Gobierno de Salta, no sé, agarrá cualquier gobierno, tienen un plan bastante prolijo de promoción de la nueva empresa, de promoción de las pymes. Ahora, el problema estructural que yo veo es que todas tienen un enfoque de subsecretaría. Subsecretaría de Desarrollo Económico, subsecretaría, o sea, es como que todo baja a un cuadradito en un organigrama, con buenas actividades, con gente muy capaz en general, con muy buenas intenciones, haciendo las cosas que tienen que hacer. Ahora, eso nos lo pone en la agenda prioritaria de las tres prioridades máximas de un gobernante. Y yo creo que esa es parte del problema. Yo hablaba con algunos estudiosos del tema y me decían, el presupuesto estimado para que realmente se convierta en agenda. Yo decía, bueno, ¿qué es convertirlo en agenda de Estado? Que la nación se convierta en una nación gacela, una Argentina emprendedora. Bueno, que 3% del presupuesto operativo se destine a promoción del emprendedorismo. O sea, esto, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, serían 1.200 millones de pesos. O sea, estamos hablando de cifras enormes. Eso permite pensar completamente distinto una municipalidad, una provincia, un país. Entonces digo, ese es el orden de magnitud. Y siento que estamos a años luz de ese orden de magnitud. Ahora, vos estabas hablando antes de Israel. Si uno ve Israel, en realidad es el esfuerzo de 3 décadas de inversión, ¿no? Absolutamente. O sea, inversión en I+D, inversión en identificación de emprendimientos, y después viene como catalizador todo el tema financiero, por decirlo así. Entonces, bueno, pero si vos mirás Yosma, sí. Yosma en el fondo movilizó cientos de millones de dólares, claro, impulsados por el gobierno de Israel, sí, invitando a la inversión privada, invitando a la inversión privada local y la inversión privada externa, para que juntos creen un ecosistema de cientos de millones de dólares de inversión. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está ese Yosma? Después podemos discutir si el contexto de Israel le permitió, si es exportable. Ahí tenés los críticos que dicen que el Yosma en Argentina sería un error, que es como, leí que hay 78 intentos de Silicon Valley en el mundo, y Silicon Valley hay uno. Entonces, digamos, tenemos que tener cuidado con tratar de exportar modelos. Y hay quienes hablan de siliconization. Exactamente, bueno, por ¿no? eso hay mucho riesgo, pero lo que sí está claro es que, digamos, yo siempre digo, cultura es lo que haces con tu tiempo y tu dinero. Entonces yo puedo decir algo, pero la verdadera cultura es qué haces con tu plata y tu dinero. Si yo miro tu resumen de tarjeta de crédito y miro tu Outlook y tu agenda, ahí veo a qué valorás y qué no valorás. Totalmente. Entonces, si yo no estoy dedicando el 3% de mi presupuesto operativo a la promoción de la actividad emprendedora, no le estoy dando la relevancia que yo creo que como nación deberíamos poder darle. Nos estamos perdiendo una oportunidad. Y ese es mi punto. Entonces, creo que los planes son buenos, son razonables, gente seria, y falta muchísimo más relevancia estratégica para el tema. Ok. Hay un actor muy relevante en el tema del ecosistema, en el funcionamiento de un ecosistema, que es la universidad. Ahora, hay mucho debate también. ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué no le podemos pedir a las universidades? Muchas veces se cree que las universidades pueden todo y son organizaciones, por lo general sean públicas, privadas, con sus diferencias, bastante burocráticas, con su propia misión, pero aún así tienen mucho para aportar en el campo del ecosistema. ¿Qué es lo que vos pensás que debería hacer una universidad en nuestros países para estar a la altura de otros países donde lo hacen más efectivamente, esto que tiene que ver con el desarrollo emprendedor? Mira, me parece que con las universidades pasa lo parecido a esto que estábamos hablando de los gobiernos, que es cuando yo empecé a emprender, cuando era joven, no sé, en el año 96, 97, o sea, era un niño, en esa época las universidades no enseñaban nada que tenga que ver con la actividad emprendedora. Hoy hemos recorrido un gran camino. Hoy todas las universidades tienen un centro de promoción del emprendedorismo, todas las universidades tienen algo que tenga que ver con la creación de nueva empresa. Entonces, creo que eso es muy bueno y se avanzó mucho. Ahora, de la misma manera que hablábamos con el tema gubernamental, es una cuestión de escala. Entonces, déjame que te plantee para mí cómo se lleva eso que hablábamos del 3% del presupuesto operativo de un gobierno al mundo de las universidades. Yo creo que la mayoría de las universidades privadas se deberían fusionar y competir contra Harvard. Yo creo, cuando miro hoy la dinámica, lo que veo, y he sido profesor universitario en la UBA y he sido profesor universitario en universidades privadas, acá y en el exterior, en Estados Unidos y también en Argentina. Y lo que te digo es, la sensación que yo tengo es que estamos compitiendo en Argentina entre las universidades públicas y privadas bajo un modelo mental de escasez.
de que tenemos que repartirnos el mercado argentino. Y yo digo, no entienden, el mercado es el mercado mundial. Acá deberíamos tener los 70 expertos mundiales en agribusiness trabajando en una universidad de un centro de agribusiness creado por todas las universidades en conjunto que decida competir y generar un polo de conocimiento mundial que compita contra las mejores universidades del mundo en el tema de agribusiness. Entonces, ¿cuán lejos o cerca estamos de eso? Creo que estamos años luz. Creo que cada universidad está haciendo su trabajo. Creo que hay muchas universidades privadas para el tamaño de mercado que tenemos. Creo que son muy buenas, hay buena educación, pero hay buena dentro de la escala y el paradigma de Argentina. Cuando nos miramos como jugadores del mundo, nos falta mucho. Y creo que esa es la oportunidad. Entonces, de vuelta, creo que de donde estábamos en el 97 a hoy hemos hecho un gran recorrido, pero eso no nos pone en el mapa mundial. Eso no nos hace ser el próximo Israel o el próximo Dubái. Y por último, Andy, vos fuiste muy crítico con respecto a las políticas y también me gustaría una evaluación. Vos sabés que nosotros estamos haciendo un estudio donde en Brasil, en Argentina, en Chile, estamos viendo en qué medida los emprendedores tienen algún tipo de referencia a los empresarios ya existentes, tanto en la etapa en que se forja su motivación, como después cuando ya están en el proceso emprendedor llevando adelante su proyecto, o inclusive como mentores. La realidad es que vemos que en lo que tiene que ver con modelos de rol, todavía esto está funcionando a un nivel poco generalizado, pero sin embargo estamos encontrando que en los otros dos planos, tener referentes empresarios cuando ya están recorriendo porque quieren crear su empresa, o inclusive mentores empresarios, estamos encontrando en estos países que hay más presencia que lo que imaginábamos. Ahora, vos fuiste crítico con las políticas de gobierno, me gustaría ver ¿cuál es tu impresión en lo que tiene que ver con el rol de los empresarios en el desarrollo del ecosistema? ¿Está ocurriendo a tu modo de ver? ¿Qué podrían hacer más que en comparación a lo que ya están haciendo? Creo que de la misma manera que hablamos del sistema educativo y del mundo gubernamental, los empresarios cumplen un rol o tienen que cumplir un rol fundamental. Y creo que es un rol también de cambiar la manera de pensar. Yo, por ejemplo, veo muy poca gente del sector privado, del mundo empresarial, entrando y saliendo de la política o entrando y saliendo del mundo académico. Eso para mí es algo que sería muy rico para la nación, que haya gente del mundo empresario que entra a la política, que salga de la política y vuelva al sector privado, que entra al mundo académico, que salga del mundo académico. Esa transabilidad de los empresarios entrando y saliendo de mundos que no son solo el empresario, hoy no lo veo. Me contás lo de los mentores y me encanta, me gustaría ver un poco las estadísticas para ver qué hay detrás de eso, pero me parece que falta mucho. Yo a veces cuando me junto con empresarios así, los más popes, ¿no? Los más empresarios así tradicionales argentinos, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a dar un discurso de graduación de una universidad? Así que te invitaron a dar, así como uno ve el famoso video de Steve Jobs dando el discurso de graduación, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? O sea, a mí me invitaron hace poco y yo fui orgullosísimo. Es más, lo primero que dije fue, me deben haber invitado porque no consiguieron a nadie importante, entonces me invitaron a mí. Pero justamente lo que veo es que si todos esos empresarios de alto calibre estuvieran disponibles para hacerlo, no tendrían que llamar a gente como yo para que vaya a dar un discurso, porque estaría toda esa gente dispuesta a hacerlo. Entonces, creo que falta muchísimo más cercanía. Yo soy crítico también de la comunidad empresaria como miembro de la comunidad empresaria. Por más que me considero un emprendedor en espíritu, creo que lo mejor que podría pasar para la Argentina es que la distinción entre emprendedores y empresarios desaparezca y que todos seamos buenos empresarios. Y creo que parte de lo que va a contribuir para que eso pase es esto que estamos diciendo. Es empresarios mucho más cerca de otros ámbitos que por ahí no les son tan comunes y que esto construya una nación de muchísimo más diálogo y muchísimo más trabajo en conjunto. Bueno, ahí antes de despedirnos, te tengo una buena noticia. En esa encuesta apareciste a la cabeza de los referentes que tienen los emprendedores jóvenes como inspirador justamente para llevar adelante su proceso emprendedor. Así que felicitarte por eso. La verdad, honestamente, me encantaría no salir, porque eso quiere decir que hay muchos empresarios de más trayectoria siendo mucho más referentes para mucha más gente. Así que te agradezco. Que podrían ser, pero vos saliste ahí bien posicionado en la lista de los más mencionados. Bueno, así que gracias, Andy, y bueno, ha sido un placer estar conversando con vos de estos temas. Bueno, un placer, la verdad lamento horrores no haber podido estar presente en la conferencia, me hubiera encantado. Así que queda para la próxima y te agradezco que pudimos armar este modelo emprendedor alternativo de charla. Cómo no, muchas gracias.